Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Cristina Catalina de la Gardie. Ella fue una condesa que sería bastante admirada en la corte sueca, siendo considerada en su época como el ideal de la mujer sueca perfecta, además de ser conocida por ser una importante terrateniente y por el legado arquitectónico que dejó en Suecia. Esta biografía es realizada por petición de Matías Santos. Cristina Catalina de la Gardie nació el 7 de octubre de 1632 en la ciudad de Estocolmo, en Suecia. Fue hija del conde Jacob de la Gardie y de la esposa de este, la condesa Eva Broe. El matrimonio tuvo 14 hijos en común, siendo Cristina Catalina la 10ª de sus vástagos. Su padre era un reconocido estadista y militar sueco que llegaría a ser mariscal de campo y uno de los consejeros privados del rey Gustavo II Adolfo de Suecia, además de ejercer el cargo de gobernador de Estonia y Livonia sueca. También sería uno de los miembros del grupo de regentes que gobernaron Suecia durante la minoría de edad de la reina Cristina de Suecia. En cambio, su madre fue una rica terrateniente y mecenas de las artes, pero es especialmente recordada por vivir un apasionado romance con el rey Gustavo II Adolfo de Suecia, antes de que ambos se casasen con sus respectivos cónyuges, siendo su historia de amor bastante conocida en Suecia. Ante la buena posición de sus padres, Cristina Catalina sería puesta al servicio de la reina Cristina de Suecia, convirtiéndose en una de sus damas de compañía. Pero aquel puesto no sería tan sencillo como se esperaba, debido a que la reina Cristina era una mujer ruda que se comportaba más bien como un soldado en vez de como una reina. La monarca no se dejaba vestir ni peinar por sus damas, a las cuales solía expulsar de sus habitaciones privadas. En muchas ocasiones, a las damas les costaba seguir el ritmo de su señora, la cual solía hacer excursiones, dar largos paseos, montar a caballo o participar en cacerías. Pero a diferencia de sus damas, la reina Cristina solía vestir con atuendos masculinos y con botas de cuero, algo que le hacía caminar y hacer actividades con una mayor libertad, mientras que sus damas acudían a tales pasatiempos con sus voluminosos y pomposos vestidos, los cuales acababan en muchas ocasiones rotos o manchados de barro. Durante su estancia en la corte sueca, la condesa era una jovencita muy pretendida, ya que no solo era hermosa, sino también era muy rica, debido a que la familia de la Gardie poseía una grandiosa fortuna y numerosas posesiones, siendo por aquel entonces una de las familias más poderosas y ricas de Suecia. El 21 de marzo de 1648 se celebró la boda de Cristina Catalina con el soldado y estadista sueco Gustavo Adolfo Lewenhaupt en el castillo de Estocolmo, en Suecia. Para entonces, ella tenía 15 años de edad en el momento de la unión y él 29. El matrimonio tuvo 5 hijos en común, entre los cuales se destaca a su hijo Gustavo Mauricio, el cual llegaría a ser un reconocido coronel del ejército sueco y el heredero de la familia Lewenhaupt. No se sabe mucho sobre cómo fue el matrimonio entre Cristina Catalina y Gustavo Adolfo, pero es muy posible de que el matrimonio pasase largas temporadas separados, debido a que su marido desempeñó una exitosa carrera como militar y participó en distintas campañas militares, pero acabará encontrando la muerte en el año 1656 durante la primera etapa de la Segunda Guerra Nórdica. 2 años después de enviudar, Cristina Catalina se casaría en segundas nupcias con el conde y militar Gustavo Thon Stienbock,
el cual también era viudo, celebrándose esta boda el 11 de junio de 1658 en la ciudad de Gotemburgo, en Suecia. Para entonces, ella tenía 25 años de edad en el momento de la unión y él 43. De este segundo matrimonio nacerían 7 hijos, entre los cuales se destaca a su hijo Magnus Stenbock, el cual sería un destacado militar sueco. Cristina Catalina aportaría a su segundo matrimonio una suma considerable de dinero, además de distintas propiedades y terrenos que pertenecen a la familia de Lagardy, aparte de entregar algunas propiedades que había heredado de su primer esposo. La condesa pronto se convirtió en una mujer muy popular dentro de la corte y de la alta sociedad sueca. Ella sería vista como la mujer sueca ideal, es decir, una mujer entregada a su marido, a sus hijos y a su hogar. Además, ella demostró ser una mujer muy fértil, llegando a asegurar la sucesión masculina de sus 2 esposos, aparte de que casi todos sus hijos lograron llegar a edad adulta, desarrollando sus hijos varones carreras militares o en la política, mientras que sus hijas llegaron a contraer importantes matrimonios con miembros de la nobleza sueca. Cristina Catalina llega a ser una mujer muy admirada. A lo largo de su vida, ella llegó a comprar numerosas propiedades y terrenos a distintos familiares suyos y ordenó construir hermosos edificios y palacios para su disfrute personal, como es el caso del castillo de Hässelby, dejándose un reconocido legado arquitectónico en Suecia. En el año 1685 falleció su segundo marido, Gustavo Otón. Para entonces, la condesa tenía 53 años de edad y decidió permanecer viuda para el resto de su vida. Durante sus años finales de vida, la condesa se dedicó a viajar y a pasar temporadas entre sus diferentes propiedades, llevando una vida tranquila y desahogada hasta que falleció a causa de un derrame cerebral el 16 de noviembre de 1704, a los 72 años de edad, en el castillo de Eve, en la provincia de Västra Götaland, y sus restos mortales descansan junto a los de su segundo marido en la catedral de Strinas, en Suecia. Cristina Catalina fue en su día una mujer muy admirada y considerada como el ideal de mujer perfecta para la sociedad sueca de aquellos tiempos, siendo una mujer completamente entregada a su marido, a sus hijos y a la administración de sus propiedades, además de ser una mujer que no protagonizó ningún escándalo, ejerciendo a la perfección su papel como esposa y madre, aparte de que sería admirada por su fertilidad y porque consiguió que casi todos sus hijos llegasen a edad adulta, en una época en que la mortalidad infantil era muy elevada, siendo tal vez cuestión de suerte. Cristina Catalina sería una mujer muy respetada en la corte sueca, pero también se ganó una gran fama como terrateniente, llegando a tener muchas propiedades y terrenos bajo su poder, además de que dejó un importante legado arquitectónico en el país al ordenar construir y reformar distintas propiedades y castillos que iba comprando a sus familiares o que fue heredando. Pero por desgracia, la figura de esta condesa es apenas recordada y es una de las grandes olvidadas de la historia. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Cristina Catalina de Lagardy. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a Matías Santos también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras mujeres que llegan a ser consideradas en su tiempo como el ideal de la mujer perfecta. Y con esto me despido.
Hasta la próxima.